¿Sabías que los traumas de la infancia pueden afectar profundamente nuestra vida adulta? Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial para nuestro bienestar: cómo los traumas de la infancia afectan nuestra vida adulta y cómo podemos manejarlos y superarlos, partiendo de la visión de Carl Jung y la psicología moderna. Conocerás la impactante historia de los traumas que tuvo que superar una de las personalidades de más éxito en el mundo. Soy José Fernando Montoya y esto es Portal a la Genialidad. Si te interesa el tema, te invito a ver el video. Carl Jung, uno de los grandes pioneros de la psicología, nos enseñó que los traumas de la infancia están profundamente conectados con los arquetipos. Estos patrones universales influyen en nuestra psique. Por ejemplo, el arquetipo del niño simboliza las experiencias tempranas que, si no se abordan, pueden afectar nuestra vida adulta. Ahora que entendemos la visión de Carl Jung, veamos el impacto de los traumas de la infancia en la vida adulta. Número 1. Efectos psicológicos y emocionales. Los traumas de la infancia pueden manifestarse como ansiedad, depresión y baja autoestima. Esto puede limitar nuestro potencial y afectar nuestras relaciones y bienestar. Número 2. Efectos físicos. También pueden afectar nuestro cuerpo, provocando enfermedades crónicas y problemas de salud relacionados con el estrés. Número 3. Relaciones interpersonales y vida laboral. Estos traumas pueden influir en nuestras relaciones y nuestra vida laboral, creando patrones de comportamiento disfuncionales. Comprender los traumas con una mentalidad adulta. A menudo, cuando enfrentamos un trauma en la infancia, lo hacemos con la mentalidad de un niño. Estos traumas quedan relegados y tratamos de olvidarlos, pero permanecen guardados junto con esa mentalidad infantil. Es fundamental sacar estos traumas de ese compartimiento y analizarlos con una mentalidad adulta para poder superarlos. Todos tenemos un gran potencial por desarrollar, pero la génesis de la barrera que nos detiene en el avance está en ese bloqueo que, desde la niñez, te dice no puedo, es demasiado grande para mí. La importancia de hacer conscientes esos eventos desde la mentalidad adulta es crucial para nuestra sanidad. Veamos otra visión de actualidad. La psicología moderna reconoce que los traumas de la infancia pueden tener efectos profundos y duraderos en la salud mental y emocional. Estos traumas no necesariamente provienen de eventos catastróficos, sino que pueden ser el resultado de experiencias cotidianas que no se procesan adecuadamente. Estas experiencias, conocidas como microtraumas, pueden incluir negligencia emocional, críticas constantes o falta de apoyo. Pasemos al siguiente punto: estrategias para comprender y manejar estos traumas. Número 1. Autoconciencia e introspección. La autoconciencia es fundamental. Practicar la introspección nos permite identificar las raíces de nuestros problemas. Número 2. Terapia psicodinámica. La terapia psicodinámica es clave para explorar y sanar nuestros traumas. Nos permite integrar estas experiencias infantiles en nuestra psique de manera saludable. Número 3. Terapia de arte. La terapia artística ofrece una forma creativa de expresar y liberar emociones reprimidas. Número 4. Mindfulness
y meditación. El mindfulness y la meditación son técnicas efectivas para vivir en el presente y reducir el estrés. Oprah Winfrey. Oprah, una de las figuras más influyentes y respetadas del mundo, ha enfrentado y superado una serie de traumas a lo largo de su vida. Nacida en una familia pobre en Kosciuszko, Mississippi, tuvo una infancia marcada por la pobreza extrema y el abuso. Su abuela, quien la crió, era una disciplinaria estricta que la maltrataba por razones triviales. A los 9 años, Oprah fue abusada sexualmente por su primo de 19 y luego por otros miembros de su familia. A los 14 años quedó embarazada y dio a luz a un bebé que murió poco después. A pesar de estos traumas, Oprah nunca dejó de luchar por un futuro mejor. Continuó su educación y, eventualmente, se convirtió en una de las presentadoras de televisión más exitosas, respetadas y ricas del mundo. Conclusión. Sanar los traumas de la infancia es esencial para vivir una vida plena y saludable. Todos merecemos encontrar paz y bienestar. Si sientes que necesitas ayuda, busca apoyo profesional. Para aquellos interesados en profundizar más en este tema, en la descripción te dejo algunas lecturas recomendadas. Gracias por acompañarnos en este viaje de autoconocimiento y sanación. No olvides suscribirte al canal y compartir tus experiencias en los comentarios. Hasta el próximo video. Gracias.